¿Pero qué produce? Parte superior del tórax. También tiene problemas gastrointestinales como vómitos, diarrea y dispepsias. Aparece o se reactivan las úlceras pépticas, lo cual es un serio problema. Pueden producir hiperglicemia, lo que quiere decir inicios de un problema diabético. Pueden producir hiperuricemia y desencadenar un ataque de gota, problema también. Y en muchas circunstancias producen elevación de las transaminasas, aunque sí es raro que produzca hepatotoxicidad. O sea, no es altamente tóxico para el hígado, pero sí están siempre elevadas las transaminasas que nos están diciendo que hay toxicidad. Pero bueno, es una de las formas de que reacciona el organismo. Por esto sus efectos adversos, la niacina no es bien tolerada y por lo que también limita su uso. Está contraindicada obviamente en pacientes con úlcera duodenal activa, gastroduodenal, o esto por aumentar obviamente la cantidad de ácido clorhídrico secretado a nivel de nuestro estómago. Debe usarse con precaución en pacientes diabéticos porque aumenta la glicemia, en los pacientes con gota porque aumentan los niveles de ácido úrico y por lo tanto no es algo que sirve si los pacientes son diabéticos o son gotosos. El aumento de las transaminasas es transitorio, pero siempre debe controlarse durante las primeras semanas de tratamiento, con obviamente los exámenes laboratoriales del perfil llamado perfil hepático. El tercer grupo es el del ácido fíbrico. A todo este grupo se le llama fibratos. De ellos, por si acaso, hemos escogido los que más se usan, los que tenemos, los que son realmente aplicables a nuestra actividad médica, por lo menos en nuestro medio. Los fibratos clásicos son el gemfibrosilo, que lo vamos a ver en extenso dentro de un tiempito, y es el más utilizado. Otros derivados son el fenofibrato y uno nuevo que ha aparecido, el besafibrato, que como verán el texto dice todavía no ha ingresado a Estados Unidos, como si nos importara. Si se lo necesitara lo podríamos tener en Bolivia, no necesariamente si ha ingresado o no a Estados Unidos. Todos comparten los mismos mecanismos de acción por la llamada transcripción. El aumento de la LPL, el aumento de la ApoA1, de la ApoA2 y la disminución de la ApoC3, que son estos, a toditos se los llama inhibidores de la lipólisis. El aumento de la lipólisis del triglicérido lipoproteico que se produce a través de la LPL. El aumento de la oxidación de los ácidos grasos en el hígado y en el músculo estriado, quiere decir, se está utilizando los ácidos grasos. La disminución de la síntesis y secreción hepática de la very low density, en este caso lipoproteína, moderada disminución de la LDL. Entonces, si hay disminución de la VDL y de la LDL, es algo que nos sirve para una dislipidemia. El aumento moderado de la HDL, indirectamente se produce esto por disminución de triglicéridos en el plasma. Al disminuirse los triglicéridos en el plasma, ya que aumenta la lipólisis, entonces disminuye la catabólisis, entre comillas, del HDL. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Hay que entender que las reacciones adversas son aquellos que no nos permiten la adhesión del paciente al fármaco o que también no nos permiten un uso muy libre de estos fármacos. Sin embargo, en el caso de los fibratos, en general, son fármacos bien tolerados. Produce síntomas gastrointestinales que son de menor intensidad, pero hay que tener en cuenta menor intensidad que de las resinas y la niacina, o sea, de las dos que ya hemos visto. Pero aumenta el potencial de litogenicidad de la bilis, quiere decir aumento de cálculos a nivel de la parte biliar, aumento, entre comillas, de las transaminasas y la fosfatasa alcalina a nivel hepático
Y el problema más serio es que produce miositis y mialgias, dolor muscular, que se manifiesta principalmente con un aumento muy importante del CPK, la creatinfosfoquinasa, y este efecto colateral aumenta si a estos fibratos les asociamos las llamadas estatinas. También pueden producir problemas de arritmia e hipopotasemias. Como verán, ninguno de estos medicamentos son realmente inocuos, quiere decir, se toma como si se tomara agua y no pasa nada. El cuarto grupo son de inhibidores competitivos, en este caso de la HMG coenzima A reductasa, y a este grupo se les llama de las estatinas. Estos fármacos son extraídos de un hongo llamado el Aspergillus, que se lo utiliza también para algunos antimicrobianos. Actúan principalmente sobre el hígado, inhibiendo a la enzima HGM coenzima A reductasa, que es la 3-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima, si se inhibe a esta enzima, es la que limita el proceso de síntesis de colesterol en el hígado. O sea, si queremos no tener colesterol, bloquearemos a la enzima que hace que se produzca la síntesis del colesterol. ¿Cómo se puede estructurar esta cadena de actos que explican su mecanismo de acción de las estatinas? Primero, la inhibición de la enzima, el bloqueo, por lo tanto, de la síntesis de colesterol en el hígado y inmediatamente el incremento del número de receptores de las LDLs, que es por un proceso de retroalimentación negativa. Cae una cosa, tiene que aumentar la otra. Y de esa manera lo que estamos haciendo es consumiendo, en otras palabras, estamos consumiendo el colesterol hepático. Consecuencia final de esto está muy claro, la mayor remoción plasmática del colesterol LDL y VDL. Ambos los conocemos como colesteroles que no son buenos. A su vez, existen alteraciones genéticas como la hipercolesterolemia familiar en su variedad de homocigótico, puede ser heterocigótico y homocigótico, y a esto se caracteriza por la ausencia total de receptores LDL. Si no tenemos receptores de L, no tiene ningún sentido utilizar estos fármacos, porque el empleo de estos fármacos no va a producir ningún efecto, ya que no tiene receptores y al no tener receptores, ¿para qué vamos a trabajar sobre el LDL si no tiene receptores? A esto se llama hipercolesterolemia familiar, que es de tipo homocigótica. Este grupo, como hipolipemiantes, es el más importante y el más utilizado porque reducen el LDL. ¿Cuáles son las sustancias que más utilizadas y disponibles? La lovastatina, la simvastatina, que son derivados del Aspergillus y son prodrogas que se activan al metabolizarse en el hígado. La pravastatina, fluvastatina y la rosuvastatina. Algunas tienen en su molécula flúor y son drogas sintéticas y son drogas que ya ingresan activas. Una de las que vamos a ver, una de ellas es la lovastatina y otra de ellas es la atorvastatina. De todas estas, la atorvastatina es la última en ser introducida al mercado de la farmacología y esto por sus características farmacológicas que las vamos a ver dentro de un momento in extenso. Con el mayor efecto que tenemos llamado mayor efecto hipolipemiante. Si nosotros vemos sus características muy interesantes, pero ahora tenemos que ver sus reacciones adversas. Sin embargo, son bien toleradas, muy bien toleradas. Y la adhesión del paciente al tratamiento es mayor que con cualquier otro hipolipemiante. Y esto resulta fundamental cuando el medicamento lo tienes que tomar, como en todos estos casos, de por vida. Sin embargo, no cambia el hecho de la miositis y las mialgias por aumento, obviamente, de la CPK con mayor riesgo si asociamos estas estatinas con fibratos o con una sustancia como es la ciclosporina.
aumentan las transaminasas hepáticas y por lo tanto tenemos que estar constantemente viendo qué pasa con el hígado, porque si el hígado se destruye, estaremos sin colesterol, pero muertos. En el caso de las resinas, tenemos todo tratamiento con hipolipemiantes debe hacer, exceptuando las resinas, un control periódico de las transaminasas, sobre todo los 3 primeros meses de tratamiento con las estatinas. Y también hay que hacer todo el control del CPK, porque estos nos están diciendo cuánto problema tenemos o no de las reacciones adversas a las estatinas en nuestro organismo. Y por último, el quinto grupo son los inhibidores de la absorción del esterol intestinal y se llama ezetimiba. El ezetimiba disminuye los niveles del LDL, que es lo que nos interesa, y reduce, lo que más nos interesa, reduce las dimensiones de las placas arterioscleróticas, que como ya les hemos visto, ateroscleróticas, que como ya hemos visto en la introducción, son las que nos van a llevar al accidente cerebrovascular, al problema del infarto agudo de miocardio, a la disminución de irrigación en muchas partes de nuestro cuerpo y hasta terminar con el aneurisma aórtico, por poner un ejemplo. Esta inhibe selectivamente la absorción intestinal del colesterol y de los fitoesteroles. Gran actividad que no entre el colesterol, se sigue saliendo a través del intestino. Fito viene de, obviamente, plantas, ¿no es cierto? Los fitoesteroles también se van saliendo. Y lo que hace, y es su objetivo principal del fármaco, es trabajar sobre una proteína de transporte, la llamada, eso es lo que se sabe ahora, lo ultimito, NPC1L1. Y esto es lo que hace el fármaco, además de las otras cosas. Y es muy interesante que este fármaco puede ser una actividad sinérgica muy importante cuando lo asociamos con inhibidores de las reductasas, como vamos a ver después. En su farmacocinética, la ezetimiba se absorbe muy fácilmente, lo cual es una maravilla, y se conjuga en el intestino con un glucurónido activo. Si nosotros vemos los niveles sanguíneos máximos, son del 12 a 14 horas, su vida media de 22 horas, casi dura un día, y el 80% del fármaco se excreta por las heces, lo que quiere decir no se absorbe y producir todos los otros conflictos de los otros fármacos que sí se absorben. A una dosis diaria de 10 miligramos produce una reducción promedio del 18%, casi el 20% de la LDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria, de gran utilidad por lo tanto. Si nosotros vemos, ahora vamos a empezar a estudiar ya el uso combinado, porque por sí solas cada una de estas drogas, por sus efectos colaterales o por su falta de acción sobre algunas partes, no necesariamente funcionan bien. Primero vamos a ver qué características tienen su absorción y su eliminación, quiere decir su farmacocinética. La colesteramina tiene una absorción nula y se sale obviamente por las heces y no se absorbe. La niacina, ácido nicotínico, su absorción es muy rápida, un problema como lo vamos a ver, y tiene una eliminación escasa renal. Los fibratos, el ácido fíbrico, es una muy buena absorción y una escasa eliminación renal. La lovastatina, que es una estatina, ya hemos visto las estatinas, tiene una absorción incompleta y por lo tanto se excreta por las heces y aquello que se absorbe se excreta a nivel renal. La absorción del ácido nicotínico, la niacina, es tan rápida que tuvo que desarrollarse un derivado de absorción más lenta y a este se le llama acipimox. Este acipimox, que mantiene niveles buenos de fármaco, se administra 1 o 2 veces al día y de esta manera evita la aparición brusca del rash cutáneo. O sea, se evita ese escozor, ese prurito, ese rash cutáneo. Gracias a esto, en vez de darle estrictamente niacina. Su eliminación a través del riñón es importante y hace en cantidad igual que los fibratos.
Esta tabla, ahora sí, tengan muy presente, nos dice la tabla de efectos farmacológicos finales de los hipolipemiantes. La colesteramina, el ácido nicotínico, ácido fíbrico y la lovastatina disminuyen el LDL. El LDL es lo que nos interesa disminuir. En el caso de la colesteramina, aumenta los triglicéridos, disminuye la VDL, disminuye en el caso del ácido fíbrico la VDL, pero disminuye los triglicéridos. Y la lovastatina disminuye los triglicéridos. O sea, fíjense, el único que aumenta los triglicéridos, la colesteramina. Y obviamente todos tienen que actuar aumentando el HDL. Si hacen esto, es por eso que se los utiliza farmacológicamente. Todos sus efectos son dosis dependientes, o sea, a mayor cantidad de dosis, mayores efectos. Por eso vamos a ir viendo sus características en la colocación de sus dosis. La colesteramina a dosis de 4 a 24 gramos provoca una moderada disminución del 15 al 30% del LDL y provoca un leve aumento 5% del HDL, pero aumenta los triglicéridos y puede mostrarse algunos cambios o no mostrarse cambios. El ácido nicotínico produce una disminución importante del 20 al 50% del VDL, una disminución del 15 al 25% del LDL y produce además un importante aumento del HDL y puede alcanzar hasta un 35% en este aumento. Maravilla. El ácido fíbrico, los fibratos, producen una disminución del 30% del LDL, muy buena acción, una disminución del 30 al 40% del VLDL y un aumento del 5 al 10%, pequeño aumento del colesterol bueno. Por su lado, la lovastatina disminuye entre el 20 al 40% del LDL, del 10 al 20% de los triglicéridos y aumenta del 5 al 10% del HDL. Sin embargo, la disminución de los triglicéridos con la lovastatina, la simvastatina y la atorvastatina es de alrededor del 30 al 40%, lo cual los hace un buen fármaco para el tratamiento de las dislipidemias. Ahora, ahí de la pantalla. Por favor, ese micrófono. Indicaciones para el tratamiento farmacológico. Actualmente depende de los valores que tenga el paciente del colesterol, LDL, triglicéridos y factores de riesgo cardiovasculares, y si sigue fumando o tiene diabetes o tiene hipertensión arterial o tiene enfermedades coronarias precoces, sobre todo si tiene esto en hombres menores de 45 años o en mujeres menores de 55 años. ¿Por qué hay esa diferencia de 10 años? Porque si el paciente no requiere tratamiento farmacológico inmediato, hay que dar un plazo de 3 meses. O sea, de darle dieta. No puedes comenzar ningún tratamiento farmacológico de las dislipidemias sin haber modificado la dieta. Si sigue comiendo, como ya hemos visto, grasas saturadas o grasas trans, no va a servir de nada nuestro manejo farmacológico. Si no se regulan las variables colesterol, triglicéridos alterados, hay que, con la dieta, ¿no? Se tiene que iniciar el tratamiento con los hipoglicemiantes que acabamos, hipolipemiantes que acabamos de ver. Ahora vamos a estudiar un poquito ciertas otras indicaciones. Las indicaciones de tratamiento según el problema del LDL, obviamente, y 3 grupos distintos de niveles de riesgo cardiovascular. Nosotros vamos a ver primero aquí los valores del colesterol LDL y aquí qué tenemos que hacer. Si está sin enfermedad coronaria y es menos de 160, dieta. Si está con 2 problemas de factores de riesgo y tiene el LDL 190, fármaco. Si sin enfermedad coronaria igual a mayor o igual a 130, dieta. Si tiene, en este caso, 2 factores de riesgo, con 2 factores de riesgo, mayor a 2 factores de riesgo, quiere decir 3,
y su colesterol está en 160, fármacos. Si tiene enfermedad coronaria, aunque tenga simplemente mayor algo igual a 100, dieta. Pero con 2 factores de riesgo y con enfermedades coronarias, aunque su colesterol esté alrededor de 130, se debe dar ya fármacos para evitar los problemas vasculares y cardíacos tan serios. Los pacientes indicados para las elevaciones aisladas del colesterol LDL son las estatinas por su muy buena tolerancia. Se puede dar también las resinas en pacientes jóvenes sin factores de riesgo y con elevaciones discretas, obviamente, del LDL. Se puede dar ácido nicotínico en pacientes con HDL que estén muy bajas. Y hemos visto que es el que aumenta casi el 30% el HDL. El factor de riesgo se dice mujer de menos de 55 años no tiene factores de riesgo porque se supone que la menopausia, gracias a los estrógenos que tiene, protegen a la mujer de los eventos cardiovasculares. Si tiene problema cardiovascular antes de esa edad, hay que considerar en la mujer que ya tiene factores de riesgo muy grandes. Y por lo tanto, aunque tenga menos de 55 años, hay que manejarla como ya factores de riesgo importantes. El valor de los triglicéridos, en general, en presencia o ausencia de enfermedades coronarias, es importante para hacer algo. Sin enfermedad coronaria y con valores de menos de 200, salúdalo, que te pague la consulta y se termina. Si tiene enfermedad, sin enfermedad coronaria, pero sus triglicéridos más de 200, le tienes que hacer un cambio de estilo de vida a una vida saludable, sobre todo en el ámbito de la alimentación. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, mismo tenga menos de 200 los triglicéridos, ya hay que darle fármacos. Con o sin enfermedad coronaria, cuyos valores están encima de 400, igual tenemos que hacer fármacos. Todos estos son indicaciones a nivel mundial de cuándo se debe utilizar los fármacos. El cambio de vida, ¿qué significa? Se entiende hacer ejercicio, dejar el alcohol, dejar de fumar, y en el caso de los fármacos más empleados para disminuir los triglicéridos, podemos usar la niacina, el ácido nicotínico, los fibratos o también hoy los aceites de pescado, que lo que ustedes saben contienen la mayor cantidad de omega 3. En los trastornos mixtos de triglicéridos y otros colesteroles, se puede utilizar los fibratos y dan buenos resultados. Los fibratos con otros dan muy buenos resultados. Cuando el trastorno mixto no responde a la monoterapia, quiere decir a la niacina o a un fibrato, entonces se debe hacer, y a la dieta hay que hacer un tratamiento necesariamente asociado. 2 de ellos, como cuando hablamos de la tuberculosis, el tri-cuatriconjugado, que son la parte importante. Bien, el tratamiento farmacológico de las hiperlipidemias, la elección del tipo de fármaco debe basarse primero en el perfil lipídico que tiene el paciente. Obviamente en otros aspectos, como patologías y tratamientos que ya tiene añadidos, en la edad que está y el nivel de adherencia que va a querer a los tratamientos. Y cada uno de los fármacos tiene diferentes características. En los casos del colesterol, el LDL elevados con triglicéridos normal o al límite, la elección será siempre las estatinas, ya sean solas o en algún caso podrán asociarse con las resinas. Si el colesterol HDL es inferior a 35 miligramos por decilitro, recuerden que ese es el valor más bajo que habíamos indicado al principio, debe indicarse estatinas o fibratos. ¿Cómo hacemos para elegir el fármaco de acuerdo al perfil lipídico? Aquí está el colesterol, los triglicéridos, están todos ellos en sus valores y por lo tanto aquí están
ubicadas, ¿qué es lo que debemos hacer? Si el colesterol LDL es de menor a 130 miligramos por decilitro, estatinas. Si es menor de 200, estatinas y resinas y el triglicéridos. Si es menor de 130, el colesterol LDL, estatinas y fibratos. Y así tenemos las tablas estas que les permiten a ustedes saber qué es lo que deben utilizar cuando el paciente tiene X resultado de laboratorio para hacer su tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar de los usos clínicos específicamente de las sustancias, fármacos que tenemos disponibles. Las estatinas, ya hemos dicho, la atorvastatina, simvastatina, rovastatina y últimamente la pitavastatina son fármacos que se utilizan dentro de las estatinas. También recuerden que existe la lovastatina. Si los lípidos, ¿qué hacen ellos? Si tenemos elevados los lípidos y tenemos bajos los HDLs y tenemos los triglicéridos elevados, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir el efecto que hacen estos, disminuyen del 20 al 60% el LDL, aumentan del 5 al 15% el HDL y los triglicéridos disminuyen del 10 al 40%. Está contraindicado en pacientes que tienen problemas hepáticos o problemas agudos hepáticos o crónicos también, pacientes cirróticos, alcohólicos y demás. Tiene que tenerse algunas precauciones. Su uso combinado con la ciclosporina, el gemcitabine, la niacina, aumentan el riesgo de miopatía, dolorosísima, como hemos dicho. Puede modificar los efectos de los anticoagulantes orales y hay que tener mucho cuidado en pacientes que estamos utilizando anticoagulantes orales. Y eso lo van a ver también en el siguiente capítulo de la próxima semana con el doctor Peralta, que son todos los anticoagulantes llamados anticoagulantes orales. Tiene una buena seguridad a largo plazo estos y se evidencia por uso de muchísimos años, más de 10 años ya que se lo hace, y existen trabajos muy bien controlados a nivel mundial que nos dicen que estos son los fármacos, las estatinas, son fármacos muy, muy bien tolerados, como decíamos, por los pacientes. En el caso de las resinas, que es la colesteramina, el colestipol y el colevelan, si lo que hacen es, en los lípidos, el LDL, HDL y los triglicéridos, disminuye el LDL, aumenta el HDL y aumenta o no tiene efecto sobre los triglicéridos. Por lo tanto, esta es su acción. Pero, ¿qué contraindicaciones tiene? Si tienes una disbeta-lipoproteinemia familiar, con triglicéridos por encima de 500, está totalmente contraindicado el utilizar una resina. Los efectos secundarios de las resinas en general, sus complicaciones, son gastrointestinales, como siempre, náuseas, dolor abdominal, diarrea y demás, y puede producir también disminución de otros fármacos, y el problema es que en algunos pacientes puede producir las resinas pancreatitis en pacientes que ya traen como antecedente la hipertrigliceridemia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usa en estos casos. Los fibratos, el gemfibrosil, la besafibrato, el bifenifibrato, el clofibrato o el fenofibrato, lo que van a hacer es disminuir del 10 al 15% el LDL, aumentar del 10 al 15% el HDL y los triglicéridos los disminuyen en 20 al 60%. ¿Pero qué características tienen? Sus efectos secundarios, lamentablemente, aumenta la litogenicidad biliar, los cálculos biliares. Hay que tener precaución porque potencian el efecto de los anticoagulantes y se asocian a las estatinas que aumentan el riesgo de las llamadas, si se asocian, de las miopatías que ya hemos dicho, dolorosas y con serios problemas. Bien, vamos a entrar, hemos visto ya todo lo de los fármacos dislipidemiantes, pero ahora, lo que dice el libro, entre comillas, pero ahora vamos a ver lo que dice un vademecum sobre cada uno de los fármacos, que también deberíamos, después para estudiar, deberíamos aprenderlos, porque no es lo mismo lo que dice necesariamente un vademecum que con lo que dice el libro de farmacología. Les recuerdo que estamos a 1 minuto y un poquito de que se nos va a cortar nuestra comunicación y por lo tanto
para comenzar esta nuestra actividad, o sea, esta parte de ver la atorvastatina, la lovastatina y el gemfibrosil en completo. Y van a entender recién cómo se puede en un libro de farmacología hablar generalidades, pero cuando las casas comerciales hacen los vademecums, sí ponen todo, porque si no reciben unos juicios y dice el paciente, no está escrito lo que usted me está diciendo, y si yo hubiera sabido lo que me está diciendo, no me hubiera tomado el fármaco. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros vamos a ir viendo estas características. Estamos a menos de un minuto y por lo tanto no necesariamente vamos a esperar que se corte, lo vamos a cortar y luego de cortarlo vuelven a entrar. En esta oportunidad vuelvan a entrar a este mismo link, ¿sí? Si cualquier cosa pasara, que no creo, pero es posible, vamos a irnos al otro link, porque han visto que hemos publicado 2 por si pasara. Alguna vez nos pasó, por lo tanto, eso es lo que hay que tener claro. Nos salimos y terminamos nuestra primera parte. Recording stop.